En este video hablaremos un poco de la estructura interna de una página HTML, donde iniciamos con la instrucción .time.html, que informa a los navegadores que a continuación se va a leer HTML5. Esta línea hay que resaltar que no es una etiqueta ni es un elemento, es una instrucción. Todo elemento o etiqueta HTML está encerrado entre dos caracteres de mayor y o de menor y mayor que. Hay elementos que abren y que deben cerrar, mientras que otros elementos o instrucciones o etiquetas, como lo es el meta, solamente tienen una apertura más no un cierre, mientras que etiquetas como body tienen una apertura y un cierre, que lo veremos a continuación. Seguido tenemos la etiqueta HTML, la cual posee una apertura que es HTML entre los caracteres menor y mayor que, y un cierre que se diferencia de la apertura porque emplea un slash antes de la palabra HTML, y esta estructura sigue para todas las otras etiquetas que poseen tanto apertura como cierre. Informa a los navegadores que en su interior es donde vamos a encontrar HTML5. Esta etiqueta, como dije anterior, debe abrirse y debe cerrarse una única vez por documento web, y se debe utilizar justo después o a continuación de la instrucción .time y al finalizar el documento web. Dentro de ella podemos encontrar la etiqueta head, la cual contiene información técnica para los navegadores web y para los motores de búsqueda. Por ejemplo, aquí encontramos la etiqueta título y los elementos meta. Título informa a los motores de búsqueda cuál es el contenido de la página web, y solo se debe indicar una sola vez en el documento y debe estar contenido en el head o la cabecera. Por otra parte, en meta podemos encontrar el meta, la etiqueta meta que define una propiedad, la propiedad charset con el valor UTF-8, que es el formato de los caracteres que se emplean ampliamente en internet. Es importante hacer uso de esta propiedad justo después de la apertura head, dado que así el navegador conocerá qué tipo de codificación de caracteres va a ser utilizada antes de que comience a operar cualquier otro tipo de etiqueta o instrucción. Es decir, que una vez hayamos insertado la cabecera, el head, seguido debe venir el meta con la propiedad charset UTF-8. Luego podría venir el título, otra propiedad de el elemento meta, la etiqueta meta, es el diseño responsivo de una ventana gráfica. Para ello utilizamos la propiedad name viewport content with device con una inicialización de escala en 1. ¿A qué nos ayuda esto? Que establece que el ancho de la página pueda seguir el ancho de la pantalla del dispositivo. Entonces cada dispositivo
sea un computador o un celular, varía las pulgadas de su pantalla. Esto nos ayuda a que nuestra página se acomode a estos tamaños, es decir, que establezca un nivel de zoom que varíe según el tamaño de la pantalla, comenzando en una escala inicial de 1. Seguido tenemos la etiqueta body, que es el cuerpo del documento, encierra todas las etiquetas que van a aportar estructura. Solo se escribe una vez por documento, al igual que el head, y contiene todos los elementos visibles, como lo son los encabezados, los párrafos, las imágenes, los hipervincos, tablas y listas. Aquí es donde se va a desarrollar esas 3 secciones de una página web, como lo es el header, el cuerpo y el footer. Es importante aclarar que el lenguaje HTML no es sensible a mayúsculas ni minúsculas, es decir, que podríamos nombrar las etiquetas body tanto en minúscula como en mayúscula, lo mismo el header, elementos como lo es los vínculos, los títulos, etcétera. Y además no requiere que utilicemos salto de línea para realizar o desarrollar la codificación. Es decir, si yo implemento un párrafo, el siguiente párrafo que quiera agregar no necesariamente tiene que estar con un salto de línea, es decir, debajo del anterior, puede seguir allí mismo. Lo único es que esto dificulta más a la hora de entender el código y de realizar cualquier cambio. Tanto así que podríamos incluso escribir toda una página web en una sola línea. Ahora vamos a iniciar creando nuestro primer proyecto. Para ello vamos a abrir nuestro gestor de código, en este caso Visual Studio Code. Una vez hayamos abierto, debemos crear una carpeta donde guardaremos nuestro proyecto, que sería, en este caso lo llamaré mi tienda, mi página web. Una vez creemos nuestra carpeta, en la ruta que deseemos, vamos a nuestro editor, decimos abrir carpeta. Esta se encuentra en escritorio. Aquí seleccionamos la carpeta y listo, ya tenemos la carpeta. Ahora el primer paso es crear nuestro primer archivo o nuestro archivo de inicio, que lo podemos llamar a través aquí new file, podemos llamarlo inicio o index. En este caso yo le llamaré index. Punto, y es importante especificarle que es un archivo HTML, porque existen archivos HTML, CSS y JavaScript y PHP. Presionamos enter y nos genera nuestra hoja en blanco de HTML. Entonces aquí es donde debemos insertar primeramente la estructura interna
de una página HTML. No vamos a insertar contenido, sino que vamos a agregar la estructura. Iniciamos con .time Visual Studio Code nos brinda herramientas que detectan sentencias que queramos escribir. Seguido debemos abrir con la etiqueta HTML. Automáticamente, apenas insertamos el carácter de cierre, también nos genera automáticamente la etiqueta de cierre. En este caso abrimos HTML y cerramos, a diferencia de la instrucción .time, que solamente abre, no posee un cierre. Es importante especificar una jerarquía al momento de desarrollar nuestra codificación. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a determinar en qué línea se está cerrando nuestras etiquetas. Seguido declaramos el head. Miren, head. Y dentro del head debemos, primero que todo, especificar la codificación. Es decir, vamos a utilizar un meta. Entre meta vamos la propiedad charset y especificaremos que es UTF-8. Miren que meta no posee un cierre. Seguido vamos a declarar una ventana que se ajuste, o sea, responsiva, que se ajuste a el tamaño de la pantalla del dispositivo en el cual se está observando o ejecutando la página. Listo. Y finalmente vamos a agregar el título. Con esto finalizamos los elementos que hacen parte del head o de la cabecera. Importante recordar que debemos iniciar siempre con meta y la propiedad charset, especificando la codificación. Seguido de ello vamos a agregar el body, en el cual se estructura todo el contenido que tendrá nuestra página. Listo. Con esto terminaríamos la estructura interna de una página web. Otra forma de agregar toda la estructura interna en HTML es escribiendo en Visual el signo de admiración y presionando en la primera opción Enter.
y automáticamente se te genera toda la estructura interna de HTML, donde solamente debes cambiar el título y empezar a agregar todos los elementos correspondientes en el body. En el siguiente video empezaremos a agregar algunos elementos o a detallar algunos, como lo son los párrafos, los títulos desde el 1 hasta el 6, imágenes, enlaces, entre otros.